Buenas noches a todos y bienvenidos a Teletón Noticias. Y bueno, hoy estamos con otro de los personajes que va a estar también en este próximo libro que dentro de mucho tiempo va a llegar aquí a Canals, que ya se está trabajando y que ya hace un tiempo que lo venimos anunciando, este retrato e historia de los pueblos, donde hay un montón de historias de vida maravillosas para compartir. Y esta noche lo tenemos a Pocho Rubies. Pocho, gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias a vos por visitarnos, gracias, porque uno cuando es grande y recibe la visita de gente joven, es algo que a uno lo gratifica, se siente acompañado, se siente identificado y eso creo que a uno le hace bien, y se siente feliz. Pasa que a nosotros que somos un poco más jóvenes nos gusta escuchar las historias que cuentan ustedes, porque, y sobre todo a los chicos más jóvenes también, ¿no? Porque nos llevan un poquito en el tiempo y les mostramos muchas veces a los chicos, que son más jóvenes, más chicos, cómo se vivía antes, un tema que desconocen absolutamente. Mira, Karina, lo que vos estás haciendo, lo que haces en este momento, por ejemplo, vos fíjate que yo, ahora que soy grande, me doy cuenta que, por ejemplo, hubo cosas que yo a mi madre no le pregunté, cosas que yo le tendría que haber dicho a mi padre, a ver, y después ya es tarde. Yo nunca, vos fíjate, no me avergüenza decirlo, pero yo no sé, mi hija fue una nena, fue una criatura, con el tiempo fue mi madre, yo no sé si ella... Yo, ¿por qué no le pregunté un día, mami, vos tuviste una muñequita de trapo o algo para jugar? ¿Qué hacías cuando eras chica? Y eso no lo sé. Entonces lo que vos estás haciendo es recopilar la vida de... Porque yo no soy viejito, soy adulto mayor, ¿no? Exacto. No, sí. Pero, como es... Yo fui niño y a veces hasta me cuesta acordarme de las cosas, cómo pasaban esos días en el campo. ¿Cómo pasaban esos días en el campo? Pero también cómo era esa relación, porque ahora por ahí nos cuesta menos, a muchos, a otros les cuesta un poco más, pero ese acercarse a los hijos, a abrazarlos, decirle que uno los quiere, que uno los ama, que uno los apoya, y lo mismo pasa con los hijos, ¿no? De venir, de abrazarte, de decirte te quiero. ¿Pasaba eso en esa época o era un poquito más de poner esa distancia? En mi caso no. Acá tenemos también, a ver Pocho, presentame No, acá. no, es como decía. En mi caso no fue así. No, sí. Costaba más, se ponía esa barrera. Sí. Y a vos quizás también te costó un poco más después con tus hijos, ¿no? Sí, también, claro. Y fuimos criados así Sí. y con los hijos a lo mejor a nosotros nos pasó lo mismo. Exacto. Sí, el respeto al mayor, había que respetar, digamos, cuando estaba la gente grande y los chicos no podían hablar. ¿Viste? No, pará que estamos hablando nosotros. Y después, sin que hubiera gente así, la relación entre padre e hijo no había, así como ahora. Esa confianza. Esa confianza y hablar libremente. Pero no era maldad, era la costumbre de esa época. Eran otras épocas. Bien. Mantener esa No hablemos de los años porque si no van... No importa los años, pero sí era la costumbre de esa época, porque también uno lo nota con nuestros padres, ¿no? Con nuestros hijos quizás, bueno, fue diferente el hecho de abrazarlos y qué sé yo, pero con nuestros padres también, no porque no nos quisieran o nosotros no los quisiéramos, sino porque costaba eso, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, lo que le pasa a ella, lo que me pasó, y lo que le pasaba a la colonia, bueno, a ver, ¿por qué la colonia? Porque yo también pensaba que, vos fíjate, vos ahora escuchás decir, fulano de tal cosechó 100 hectáreas de maíz, le dio 100 quintales, qué sé yo. Y en aquella época, 100 hectáreas, había una familia. Mi abuelo tenía 50 hectáreas y era una chacra, una familia, eran todas colonias. Y más o menos todos, a donde vos ibas, era igual lo que estamos hablando de que no había
ese contacto no era que no había amor, que no había, sino que era otra manera. Era otra manera. Pocho, ¿cómo era la niñez en el campo en esa época? ¿No? Tan distinta también a la que habrá sido en el pueblo también en esa época. ¿Cómo se vivía en el campo? Claro, eso, mira, muchas veces cuando por ahí estamos con ella tomando mate y por ahí sale, ¿te acordás de tal cosa? Y por ahí decimos, ¿cómo pasaban los días? Eran interminables. Porque... Y en eso me parece que era cuando vos hacías un trabajito, entonces sí, porque si no, vos fíjate que juguete teníamos una vez al año, porque cuando yo era chico, los Reyes Magos, vos fíjate que el camello tiene una trompa así, nosotros le poníamos un vasito de agua así para el camello, un poquito de pasto, y te digo con toda sinceridad, nosotros nos acostábamos haciéndonos la idea de que el camello iba a pasar por todas las chacras, ¿viste? Pero como era grande, saltaba los alambres, porque antes el alambre era un hilo de alambre. Pasaban y iban a... ¿Qué? Cuando los despertábamos en la mañana salíamos corriendo, claro, el agua no estaba mal, pero era un juguete por año. Que quizá ese juguete por año a los viejos a lo mejor le costaba muchísimo más que hoy comprar un juguete, a lo mejor era un sacrificio, pero bueno, era una tradición que había. Pero vos fíjate, yo vengo del tiempo de los Reyes Magos, vengo del tiempo de la cigüeña, porque viste que está... Pedíamos un hermanito y se pedía la cigüeña. Claro, te lo dejaba abajo del repollo, abajo. Y sí, bueno, se dicen que yo ya cuando tenía unos añitos más, ¿viste? Yo ya sabía quién eran los reyes. Pero nosotros somos dos hermanos, mi hermano 3 años más chico, y yo no decía nada. Ay, no. Entonces, pues no. Seguía ligando, Pocho. Que bueno, mirá lo que vos me decís de los juguetes. Y yo hablaba el otro día con alguien que se dedica a la venta de juguetes y me decía que prácticamente hoy no se venden porque los chicos están atrapados por los celulares, por la tecnología. Es decir, que pasamos, en tu época no se vendía porque no había, porque el dinero no alcanzaba, y hoy porque te están pidiendo todo esto, ¿no? Como que se nace ya con otra cabecita. Claro, sí. Distinto, Sí. Era otra época. Y Pocho, bueno, ¿y en el colegio cómo era? Porque... No, pero antes del colegio. Sí, ¿qué pasó? Tenía 8 años contento porque empecé a hacer el tambo. A los 8 años. A los 8 años, lo primero. Bueno, a ver, hacer el tambo. Mis viejos se levantaban, eran vacas coloradas y sacábamos. Y me dejaban una vaca a mí mansita. Y yo me levantaba, ¿viste? Porque las casas de campo eran casi todas, tenían la clásica galería, y en el patio estaba el tejido, porque si no vos tenías animales sueltos, que las gallinas, que los patos, que más. Entonces, bueno, y una bomba ahí, que era el agua para lavar, para hacerse. Así que yo me levantaba, me lavaba la cara y me iba al corral, ¿viste? Contento con un tarrito. Y después, fíjate... ¿Y a qué hora te levantabas para hacer el tambo? No, yo cuando me despertaba, pero... No sé, ya estaba de día, no. Bueno, porque tampoco había, ¿cómo hacían con la luz en esa época? No, y yo vengo del tiempo de la lámpara. Claro. ¿Viste? La lámpara, vos tenías que estar la mecha limpia y el tubo limpio, entonces, bueno, alumbraba. Claro. Hasta que después llegó el sol de noche, bueno, entonces ya era. Pero yo vengo del tiempo de la lámpara. Así que, bueno, después que terminábamos el tambo, desayunábamos la taza de café con leche grande como era antes, y después lo acompañaba a mi viejo a llevar la leche a la fábrica en sulky. Un tambo en sulky. Me acuerdo atrás del sulky 2 tarritos, uno de 45, uno de 30, y está la libreta todavía. Entregábamos el tambo 53, 55 litros.
Y la fábrica era ahí en el 25, era un galpón con un tacho cuadrado, con un vidrio, entonces vos vaciabas la leche ahí estaban los números y bueno, entregaste tantos litros. Y la fábrica era una olla, que en ese tiempo creo que debía ser de cobre, qué sé yo. Y la leche para hacer el queso hay que calentarla. En ese tiempo ahí no había. Entonces hacían fuego con yuyo abajo de la olla, pero claro, la leche llega a una temperatura que hay que cortarle la cocción para que se separe el suero de la leche, una cosa así, no soy... ¿Y eso cómo lo apagabas? Con un balde de agua. Así que la higiene no era de la... Pero bueno, era lo que... Era lo que había en esa época. Era lo que con había. Los recursos con los que se contaba. Eso con 8 años. A los 11 años, ahí empecé 2 actividades. Empecé un maestro particular en una chacra vecina y el arado a caballo con unos caballos de mi abuelo. Claro, yo era chico, no tenía fuerza y vos ibas arando y cuando tenía que dar vuelta había que desclavarlo. Entonces, como yo no tenía fuerza, paraba los caballos, me bajaba, me colgaba de la palanca, lo desclavaba y daba la vuelta. Hasta que en el 52, ahí vino la Escuela Nacional en el Balquín, la Escuela Nacional 495. Una maestra que vino de Córdoba, tucumana, se había recibido y bueno, llegó ella, como quien dice, una maestra con el guardapolvo y un cuaderno bajo el brazo, pero la escuela no estaba. Entonces comenzó dando clase en la casa de la familia Artuso. Mientras tanto, en un vecino, en la casa de los Fortunati, se empieza a construir la escuela. La escuela era un aula. Éramos 32, 33 chicos, una maestra, 6 grados, mástil de madera. Y cuando empezamos vos fíjate que recién ahí fue cuando yo empecé a cantar el himno. A veces yo me acuerdo y me río solo porque, fíjate vos lo que es, no sé, claro, viste que el himno nacional está la parte donde dice sean eternos los laureles. Fue la primera vez que me retó la maestra, porque, claro, estaban cantando sean eternos los laureles y yo empecé a zapatear como si estuviera cantando una samba. Bueno, esa vez me retó la maestra, fue la única vez, pero después era una maestra, pero con mayúscula. Y después después ya fuimos a la escuela, al aula, y en el 54 terminé, y yo hice cuarto, quinto y sexto. Ahí en el Balquín. En el Balquín. Ahí terminé. ¿No? Bien, y ahí terminaste el primario. ¿Sí? Sí, sí. El primario, así que tenías que edad. Y a los 15 años. A los 15 años. Claro, porque había que trabajar, Pocho, también. Claro, a los 15 años yo terminé. Y ese año una compañera faltó un día a la escuela. ¿Qué le pasó a fulano? No se había ido a enrolar. Tenía 18. Otra compañera terminó las clases y se casó, hizo su familia. Claro, porque éramos todos grandes. Y bueno, y ahí cuando terminé la escuela, me acuerdo siempre que la maestra no me decía Pocho, por supuesto. Me dice, Ángel, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, señorita, voy a estudiar el bandoneón. Fue un instrumento que me gustaba, hoy me gusta escuchar Y entonces me dice Ángel, dice, vos te vas a ir al campo, dice, te vas a olvidar todo lo que... ¿Por qué no seguís estudiando? Fíjate, y le hice caso porque era una gran mujer, Y bueno, y empecé a estudiar contabilidad en el campo, por correo, con carta. Así que el tren que pasaba llevaba las notas mías, ¿viste? Y la primera nota muy bien todo. Pero después ya cuando empezó el haber, el coeficiente,
Los libros. Ah, No. ya no te gustaban. Así que al último, ni bandoneón ni contador, nada. ¿Y qué te mandaban por correo? ¿Te mandaban, por ejemplo, para hacer la factura? Claro, el cheque? vos ¿Aprendías a hacer eso o no? te mandaban los deberes, cómo hacer los deberes. ¿Cómo llevar la contabilidad de Claro, del vos negocio tenías, que ibas a manejar? entonces vos tenías que hacer los deberes, a ver si... Mira vos. Y después vos rendías. Claro, después ellos te mandaban las notas por correo también y te mandaban las próximas. Ah, mira vos. Y el maestro particular nos hacía un dictado, se decían, él hablaba y nosotros teníamos que escribir lo que teníamos que estudiar. Y entonces al otro día había que... Eran las tareas. Si vos analizás esto, a cómo se estudia ese trabajo hoy, fíjate vos el cambio. Cómo cambió el tiempo. Y sí, pero también, Pocho, tanto, como decimos, ¿no? Que ha cambiado tanto y hay tanta tecnología hoy, que quizás muchos chicos te van a escuchar hablar hoy y van a decir, pero ¿y cómo hacía el tambo a los 8 años? Bueno, hay chicos que todavía hoy en diferentes lugares rurales también tienen que hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y con todo el sacrificio que esto significa, porque no tenían luz en tu época, bueno, hoy en algunos lugares tampoco lo hay, y había muy pocas cosas para divertirse también, porque en alguna vez que charlamos me hablabas de la radio. Hoy, Claro. hoy tenemos acceso a todo, o a prácticamente todo, a redes sociales, a la tele, a la radio, plataformas, pero en esa época... Yo lo que no me acuerdo cuándo llegó la radio a mi casa, porque no era que llegaba la radio era un mueble de madera pesado y el acumulador, porque vos fíjate que hay cosas que cambiaron, porque antes era lo que hoy es batería, antes era el acumulador. Lo que antes eran chanchos, ahora son cerdos. Bueno, era el acumulador y tenías que tener el molinillo a viento para generarle carga al acumulador. Y no era que la radio estaba prendida todo el día, porque yo con mi vieja escuchábamos novelas. Los radioteatros. Los radioteatros, eso, bueno. Y a la noche y terminaba la novela y apagaba. Cuando terminaba la novela esa tarde, era la tarde. Y siempre te quedaba una... Digamos, lo andaban buscando a un hombre, por ejemplo, y vos sentías que venían los caballos. Había que usar la imaginación. Así que al otro día, cuando llegaba la hora, ya está. Y después, media hora en la noche, tenía el Glostora Tango Club, estaba Alfredo de Ángel, orquestas así, ¿viste? Y después, 15 minutos, los Pérez García. Don Pedro y doña Clara era un matrimonio que tenía 2 hijos. Y toda la noche había un problema en la familia. Y al final, don Pedro, él le buscaba la forma y lo solucionaba. No sé qué significa, pero todos los días había un problema. Y a lo mejor era para demostrarle a uno o irle enseñando que cuando hay un problema... Siempre hay una solución. Tenía una solución. Bueno, vos me decís los Pérez García y hasta hoy, sin saber por qué, tenemos el dicho ese, tiene más problemas que los Pérez García. Y no sabemos en realidad de dónde sale ese dicho. Claro. Bueno, acá nos estás tirando el dato, Pocho. Sí. Y bueno, y ahí con la radio, porque ¿cómo poníamos el reloj en hora? ¿Cómo ponías el reloj? Porque en ese tiempo el tema del horario no había. Vos fíjate, cuando yo no iba a la escuela, no te levantas. La gente antes en el día trabajaba y en la noche. Vos en la noche, por ejemplo, en el campo, una noche nublada, vos salías afuera, era todo un manto oscuro, no. Era hasta que después, después ya empezaron a venir los tractores con luz, era otra cosa. Pero normalmente, cuando llegó el sol de noche, ya ahí cambió.
porque vos ya tenías una luz blanca. Claro, ya era otra iluminación. Ahora había luz donde estaba el sol de noche, vos ibas a la pieza y estaba el resplandor, nada más. ¿Qué sé yo? Fue la época que nos tocó. Ujú. Y Pocho, después cuando empezaste a salir, ¿cómo era eso? ¿Cómo hacían para salir? ¿También iban en los sulkis, a los bailes? Y era el sulky era lo... Hasta que llegaron los vehículos, pero te digo, años. Por eso yo me acuerdo, por ejemplo, con mi viejo, él cuando, hincha de Cananense siempre, toda la vida, cuando jugaba el clásico, jugaba Libertad Cananense, él venía a ver el clásico y yo me colaba. Ahora vos fíjate, se quedaba mi vieja en el campo con mi hermano solita, sin vehículo, porque lo único que teníamos era el sulky. Y antes era todo a base del caballo. Venirse al pueblo a caballo, Incluso, Pocho, hasta cuando una mujer iba a dar a luz. No era que se traía a la clínica, al hospital, en ese entonces que estaban las parteras, que iban a la casa y atendían a las mujeres, ¿no? Sí. No es como ahora. No. Nosotros nacimos todos en el campo. Ustedes nacieron todas en el campo. En campos, somos 5 hermanos, uno nació acá en Canal, porque mi mamá no se sentía bien, pero nosotros todos los 4 en el campo venía la partera al campo. Claro. La venían a buscar, en el sulky, papá venía a buscar a la partera. Claro. Así que... ¿Qué? Se dice que una hermana de mi viejo, la más chica, mi padre nació en San Pedro, y la hermana que nació abajo de la Chata, porque los chacareros, ¿en qué se movían? Era el baúl, que en mi casa paterna todavía hay uno, el baúl, la Chata con unos caballos. Sí, se dice que siempre llevaban un caño, la bomba, para colocar una bomba para sacar agua, porque en esos años, cuando se armaron las colonias, vos llegabas a un campo y decías, bueno, acá armamos la chacra, ¿y cómo hacemos? Vos fíjate que si vos le decía a los chicos de ahora paredes de chorizo, ¿qué es lo que es la pared de chorizo? Sí, no saben. Y era barro con paja de lino, que iban colgándolos así, hasta formar la pared. Y después, con carretillas de madera, con barro con la mano, revocaban la pared. En el tiempo que se compraba la cal viva, que había que apagarla, había que hacer un pozo, tener agua cerca, vos echabas la cal, le echabas agua, eso hervía, se cocinaba y después quedaba como una manteca. Y entonces ahí después agarraba eso, ponías en un ¿Y eso tacho. se mezclaba con la tierra para hacer el...? No, esa era para pintarla, para pintar. Para pintarla. Entonces vos después la pintabas y entonces impermeabilizaba más para la lluvia. Ajá. Así que las chacras eran blancas, Claro, no había otro color. no había otro color. Techo de chapa y después se le ponía alfalfa, pasto arriba, para el calor en el verano y en el invierno para que estuviera más protegida del frío. ¿Y hoy qué te pasa cuando ves tu casa, Pocho, y comparás la casa esa en la que creciste? Y todavía están las plantas de la tapera nuestra, porque yo estuve hasta los 22, 23 años en el campo. Mi señora era un poco más. 29. Pero no sé si le convenía haberse venido al pueblo o haberse quedado, porque cuando vinieron en septiembre y en diciembre nos casamos. ¡Ah! Pero rápido, Pocho. No había que Así que, no, habría que preguntarle, en una vez le había convenido quedarse más en el campo. No creo. Después sí empezaron. Pero, por ejemplo, ustedes, ¿cómo se conocieron? A mí me interesa eso. En los bailes. Claro, Porque ahora mandás un mensajito, los chicos chatean, WhatsApp. No, pero en esa antes... época, ¿cómo era? ¿Cómo hacías para acercarte? Y tenías que tener un poquito de
Porque antes estaba el escenario de la orquesta y la pista de baile. Sí. Las chicas con las mami al lado, la mamá con las chicas. Ahí. Y todos los muchachos acá. Claro, y vos tenías que estar seguro porque viste que vos cabeceabas a la chica y la chica te decía que sí. Pero hubo casos que la chica dijo que sí, pero le había dicho que sí a otro muchacho. Ay, no. Y vos ibas. Claro, y tenías que pegar la vuelta, trágame tierra. Te querías morir, adelante, te hacías Y yo te digo, yo conozco matrimonios que sean así, por papelito, bueno. por pero- papelitos. ¿Y Claro, qué ponían? cartita. A ver, ¿y qué Sí. ponía? Te quiero conocer, ¿cómo te llamas? Claro, ¿Cómo? claro. Entonces, bueno. Pero, no, nosotros íbamos más a San Severo, por ejemplo, ¿por qué? Porque estábamos más cerca, porque nosotros venimos del tiempo de las leguas. Claro. Canal eran 3 leguas y media, nosotros estamos a 2 leguas de San Severo. Y ya estaba más cerca. Entonces, vos ibas a San Severo y te encontrabas con compañeros, yo con los hermanos de ella. Sí. Después yo tenía una cosechadora. Con otras amigas también. Claro. Que también tenías en San Pero yo Severo. tenía una cosecha, ¿O no? tenía una... También. Tu pareja, A ver, contame, Pocho, porque antes de tu esposa hubo alguna otra novia. Sí, esas cositas así. No, qué cosita, Lara. Cosita. Con la Lucero, ¿cuántos años anduviste? ¡Opa! Sí. Bueno. Pero viste, las amistades por ahí duran un tiempo. Claro, y sí, después todo se termina. Claro. Y vos fíjate cuando yo... Porque antes, a ver... Casi te retan, Pocho, por culpa mía. No, vos con 16, 17 años antes, eres un chico menos de 10 años ahora, no. Porque veníamos muy atrasados nosotros. Claro, Pero de cualquier manera, te me escapaste, Pocho. sí. Muy rápido. No. ¡Shum! Hiciste. Y un poquito más casi salimos siendo parientes Casi como... sos tío mío. digamos. Mira, ¿viste? Pero hoy Y ahí estamos, fue, mira. ahí fue cuando yo en San Severo pisé con el pie derecho. ¿Sabe por qué? Porque Porque tu abuelo era el comisario del pueblo. era bravo, don Malangero. Bueno, pero era el comisario. Y yo, yo estaba en el campo, recado no tenía, así que yo de alpargata le tiraba un cojinillo al caballo, me iba a San Severo y yo era el novio de la hija del comisario. Bien, Pocho. Bien. Ahí estaba. Fuimos amigos unos meses y nada más. Bueno, porque antes también era ese tipo de relación, era más una amistad que porque también se controlaba mucho todo. Sí. Igual. Sí, a Igual se lo andaba de novio. ¿eh? Después te van a retar, Pocho. Bueno, No. seguimos, pero ¿nos vamos a hacer causal de divorcio? ¿Qué le No, ahora decimos ya no. después a Cacho? No, que por culpa de una nota. Pocho, pero bueno, tuviste posibilidades de ir a bailes y también de conocer grandes orquestas Sí, que venían en seguro. esa época, ¿no? Y en San Severo mismo unos bailes hermosos se hacían. ¿Y dónde se hacían los bailes, por ejemplo, en San Y en Severo? el galpón del ferrocarril. Ujú. Claro, cuando empezaron Cuando los primeros... empezaron fue, la familia del Bo tenía un salón y lo hacían siempre. Y después, como iba mucha gente, el salón resultaba muy chico. Claro. Entonces lo empezaron a hacer en el galpón del ferrocarril, que sería como los galpones que acomodaban la reina. Ahí ahora, claro. Sí. Y ahí venían grandes orquestas y Sí, grandes han venido músicos. muchísimas orquestas de Buenos Aires. Han traído. ¿Te acordás, Pocho, de alguna de las orquestas? Mario Acerboni, un cuarteto de Radio Mitre, 2 bandoneones y 2 violines. Los trajo el Chevalier, los fui a buscar yo en el jeep. Dormían en la piecita del club, ahí a la par de los Mariones. ¿Quedaron en San Severo? Sí. Eso no lo sabía. Se escuchaba mucho ese cuarteto y ahora
¿Cómo hizo Ángel, que más andaba en eso, cómo hizo para hacer el contrato? Esa orquesta vino de Buenos Aires. Ah, mira, ¿cómo hizo el contacto? Claro, claro. Y han venido otros de Santa Fe. Eleuterio Piliapoco. Eleuterio Piliapoco. Oscar Muñara me parece que también una vez trajeron. Claro, y ya en el galpón de ferrocarril ahí era con los sol de noche. Sí. En el salón de Delvaux eran con las lamparitas porque afuera tenían un motor y tenían como 4 o 5 baterías o acumuladores, como sea, y entonces con corriente... O sea que ellos, los músicos, los que cantaban, no había micrófono, se escuchaba así, o sea, cantaban. Ah, claro, ellos. claro, sí, sí. La orquesta no tenía un equipo, traían batería. Batería. Claro, porque si el galpón era muy grande, no se van a escuchar. Claro, que una vuelta una orquesta tuvo que terminar así, a los gritos nomás, porque se había terminado la batería. Ay, qué bronca, qué bronca. Bueno, y esa era la época en el campo, y vamos comparando en el tiempo, ¿no? También, porque vos me hablas de tu niñez, y hablamos de la niñez de ahora, un poco de los noviazgos también, cómo era en esa época, y bueno, lo distinto que es ahora conocerse con alguien. Claro, porque hoy los chicos agarran el equipo de mate, van a la plaza, pero volvamos a lo que era la vida de estar en el campo. Porque antes vos, ¿por qué esperabas el baile? Porque claro, entonces vos, era el momento en que vos estabas con una chica, porque vos ibas, la sacabas. Bueno, ella es bailarina, le gusta el baile, yo soy un tronco, entonces un tronco, viste que vos lo movés en el medio de la pista, sí, bueno. Pero vos calculás, por eso vos esperabas el baile de los franceses, la despedida de la clase, los kermeses. Claro, vos agarrabas a la chica, la llevabas a la pista y la abrazabas, la chica te abrazaba, ¿viste? Claro, tocaba el cielo con las manos. Claro. Pocho, y ahora que dijiste las kermeses, contame qué es lo que eran las kermeses, porque muchos chicos no saben qué es lo que eran. Las kermeses se hacían... Sí, pregúntale, porque de la memoria... Los domingos. Todos los domingos en la cancha canalense, en el aire libre. Tenía la pista, no en la cancha, estaba la cancha y la pista. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Había juegos? Sí, también, sí. Bailaban. Baile y juego. Jugaban los chicos jugaban, pero los grandes bailaban y también traían orquestas de afuera también. Muchas orquestas vinieron con las kermeses. Y se hacía empezaban después del 31 de diciembre, en todo el mes de enero, los domingos se hacían las kermeses. El 31 de diciembre el clásico baile de la calle. La calle, y después, ya el próximo domingo ya se empezaban las kermeses. Y después de las kermeses los carnavales. Claro. Y esos 31, como me decís que hacían los bailes en la calle, hablamos de acá, de la calle Córdoba. Claro, ¿no? frente Mucha de la gente que iba a comer, llevaba su mesa, iba con la familia a comer ahí. Sí, ¿no? sí. Hasta la salida del sol. El Teddy Arnaudo, 31 o 33 años, ¿cuánto? Sí, era tradicional. Sí. Que tocaba él, tocó él todos esos años. Qué lindo. Sí, eso era lindo. Sí, yo recuerdo de claro, chica que iban con la gente con las mesas a comer ahí. Bueno, y ahí en Cananense, primero en Santa María lo fui a ver a Francisco Canaro. Claro, voy a decir Francisco Canaro, nadie ni se acuerda. El primer bandoneonista de Canaro era Minoto, un uruguayo. En el año 58 vino Juan D'Arienzo, en la época de D'Arienzo vino a Cananense. El primer bandoneón de D'Arienzo era Carlos Lázari, que había estudiado con Minoto también, eran amigos. Y no hace mucho, cuando vino la Juan D'Arienzo a la Marina, hace como 5 años. El primer bandoneón y el director de esa orquesta, la Juan D'Arienzo, con el ritmo de D'Arienzo, era nieto de Carlos Lázari, el bandoneonista de D'Arienzo. Mirá vos. Es decir, que la historia del bandoneón ya la sigo.
A lo mejor hubiera dicho yo un buen músico. Mira, habías armado una banda y tocabas con D'Arienzo, ¿por qué no? Y sí, ¿por qué no? Viste que a veces uno no se anima y por ahí las cosas sean. Pero también tuviste relacionado con el fútbol. ¿No fuiste ahí jugador de fútbol? Sí, mira, yo siempre me acuerdo, mi hija... ¿De qué jugabas? Cuando faltaba uno... qué bueno. Claro. Pero más de arquero. Sí, más de arquero. Ajá. Pero vos fíjate que la hija nuestra un día me dice, papi, porque nosotros la vez pasada, estando en Alpacorral, el mediodía nos hicimos amigos de un agente de UBIES. Amigos, ¿por qué? Porque nosotros estamos abajo de una planta en la sombra, a la orilla del río, y la gente se estaba acomodando ahí, claro, no quería arrimarse. Y ella le dice, arrímense, ahí si no después le va a dar el sol. Bueno, y nos hicimos amigos. Yo la primera vez que pisé a San Severo, no sé qué fui a comprar, pero fui a lo que hoy es el bodegón, sí, que eso tuvo siempre, a comprar. Y me atiende un muchacho joven, viste, peinado liso. Bueno, después vuelvo, ahí vos fijate en esos años que vos no hacías nada, y entonces yo lo acompañaba a mi viejo con la chata a caballo llevando cereal a San Severo, porque la Casa Rodríguez era la que tenía una sucursal, cuando acá había, digamos, dos supermercados grandes en Canal, la Casa Rodríguez y la Casa Aramburu. Vos fíjate que hay cosas que cambian de nombre y es lo mismo. Hoy vos vas a un supermercado en Río Cuarto, por ejemplo, tienen la playa de estacionamiento. Acá la Casa Rodrigo, la Casa Aramburu tenían el corralón, le decían. Porque cuando vos, por ejemplo, comprabas la bolsa de harina para hacer el pan en el campo, no podías salir de ahí con la bolsa de harina al hombro hasta donde tenía el sulky. Vos entrabas con el sulky y bueno, yo iba con la chata a acompañarlo a mi viejo a San Severo. Estaba el almacén de Macerata. Dentro del almacén tenía una pileta de cemento y ahí tenían las bebidas que se tomaban en ese tiempo, mucho no había para elegir. Vino tinto, vino rosado, cerveza. Y vos iba y le decía a don Macerata, don Juan, ¿me da una cerveza? Sí, espera un ratito que te la voy a refrescar. Entonces iba y le pegaba unos bombazos a la bomba. Era lo que había en esa época. Y bueno, después, con el fútbol, nosotros, había una cancha de fútbol ahí en una chacra de Valenciano, y con el Ángel empezamos a tomar contacto, y después con él anduvimos muchísimo, ya sea con el Porté y con el fútbol. Y Ángel del Bosque, está hablando de Sí, de Ángel del Bosque, el papá de Roberto. Bien. Pero hicimos cosas por el fútbol, por el fútbol más que por el Porté, con lo que a ellos les gustaba el Porté. Pero ¿qué pasaba? Que con el Porté lo disfrutábamos 5 o 6 personas. En cambio el fútbol en el año 60, 61, 62, la Liga de Canal tenía la primera A y la primera B. Entonces en la primera B, jugaban los equipos chicos de San Severo, Santa María, Bracán, los dos equipos de Viamonte. Como viene a ser ahora la Liga de las Colonias. Exactamente, igual. Bueno, yo con el Ángel limpiábamos la cancha, armábamos el equipo, éramos delegados en la liga. Bueno, así que nos fuimos a Córdoba a buscar cal viva, y para pagar el viaje nos fuimos donde don Bruno, vos no habías nacido, tenía la pompa fúnebre, y en aquellos años era todo de madera, los ataúdes eran de madera. Entramos en una fábrica y vimos todo eso. El que ilustraba los cajones, te digo, daba miedo. Había 2 chicos de acá de Canal que estaban aprendiendo. Bueno, y trajimos unos cajones y con eso
pagábamos el combustible del camión, ¿viste? Porque era todo para el club, ¿Y los cajones para qué los traían, Pollo? para la pompa fúnebre de Don Bruno. Ah, o sea, traían los Los cajones, ataúd. Ataúd se llama, sí. Sí. Son los ataúdes y ustedes Eso lo traían era para ganar un Para peso. ganar unos pesos para el combustible. Ah, ¿y la cal de dónde la traían? De Córdoba, Ah, de allá de donde iban también a traer. claro, para Sí. hacer después, para trabajar para el club, para hacer la sede, para... O sea que ustedes hacían la changa de traer eso, pagar el y traían también la cal para matar. Ahora me estoy acordando del avance de la tecnología. Vos sabés que cuando empezó la tecnología de los cubiertos, porque nosotros hacíamos en el club cena y campeonato de truco. Sí. Bueno, y porque antes la gente no llevaba los cubiertos, vos tenías que darle todo. Y salieron los platos descartables, eran de cartón. Claro, nosotros hicimos una marucha jugosa, ensalada de tomate. Cuando levantamos la mesa, había un plato, no voy a decir, pero era de un hombre de acá de Canal, le faltaba un cuadradito. Claro, fue cortando y en una de esas se comió un pedazo de plato. Claro, y bueno, al humedecerse el cartón y bueno, iba todo para adentro. Qué linda época, Pocho, porque también hoy notamos la gran diferencia que había entre una cosa y la otra, entre de la luz, cuando había, cuando no había, de los bailes, de todo eso. Pero en esa época era lo que había, como quizás dentro de un par de años a nosotros nos pase con la tecnología que hoy tenemos. Sí, que creemos que ya llegamos y no. Y no, porque seguramente nuestros nietos, nuestros hijos van a seguir avanzando en esto y Claro. Y se van a sorprender de lo que nosotros les contemos como cuando les contemos lo de ustedes también. Claro, vos fíjate, por ejemplo, lo del campo. Yo hoy pasaba, estaba analizando. Antes, por ejemplo, la maleta. ¿Qué es lo que era la maleta? Antes, por ejemplo, vos sembrabas el maíz, lotecitos chicos. Vos ponele 3 juntadores de maíz. Vos ibas en un surco, perdón, no era paso de hombre. Vos hacías un paso y tenía una aguja, tenía que sacar la espiga, ponerla en la maleta y así iba todo. Cuando se llenaba la maleta, vaciaba en una bolsa, después eso con la chata, a la troja. Claro, vos cuando decís la chata, vamos a decir que no era una camioneta. No, a caballo, hablando de caballo. Era como un carro, Eco. ¿no? Que iba siendo tirado por caballos y ahí arriba, porque si no por ahí el que escuchaba decir, tenían camioneta. No eran camionetas. No. Esa es la chata. Las chatas, Claro. todo le decían Sí, chatas, claro. 4 ruedas. Claro. 4 ruedas. Y todo a mano. Hoy una cosechadora a 6-7 kilómetros por hora, de 16, 18 surcos, y una cosechadora de maíz hoy te carga 13, 14 camiones en un día. Y no estamos hablando de, digamos, yo junté maíz, yo no soy soy grande, pero no son tantos Sí, años. no han pasado tantos años. No han pasado tantos años, fíjate vos ¿Cómo avanza todo? lo que vos decías recién, que hay que ver qué va a pasar dentro de 10 años más. ¿Seguro? Nos Sí, va a pasar sí. lo mismo que a vos te pasa cuando nos contás esa historia y nosotros se lo contemos a nuestros hijos o a nuestros nietos. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y hoy cómo viven todo esto de avance que hay y todo lo que tenemos? ¿Lo disfrutan? Sí. Mira, yo te digo una cosa, si disfrutamos... De salir no somos de salir mucho. Viajes sí, hicimos un viaje de jubilados, pero ahora Suerte que lo hicimos. nos quedamos un poco. Ya, yo principalmente no tengo muchas ganas de viajar. Claro. Capaz que sí, pero yo no, ya no. Pero vos fíjate que si analizamos un poco tenemos que estar contentos porque vos fíjate, vamos a ser claritos, yo el mes pasado cumplí 84. Ella es mucho más joven, ahora en agosto va a cumplir 83. Mucho más joven. Bueno, la cigüeña nos trajo el nene y la nena. Bueno, el nene se buscó una nena que lo acompañara, nos regalaron una nieta
Y vos fijate, bueno, todavía nos levantamos, desayunamos, andamos al paso de uno, porque por ahí la gente te ve, pero no parece, pero qué bien que andás. Vos sabés que una gran verdad me dijo, cuando se cambia el párroco aquí en Canal, que se va Hugo Sánchez y viene Carlos Ricci, vienen varios curas y viene el padre Carlone, que debe tener 2 años más que yo o algo así. Yo lo sabía llevar a San Severo a la novena. Y entonces lo voy a saludar, y le digo, hola padre, ¿qué tal? Le digo, qué bien que se lo ve. Me dice, sí, pero la apariencia engaña. Claro, y es una gran verdad, ¿viste? Porque uno se tiene que ir adaptando a la edad porque el cuerpo te va marcando los pasos. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, yo les quiero agradecer, seguramente nos quedaron un montón de cosas, que por ahí puede haber una segunda parte, ustedes vayan haciendo memoria. Yo les quiero agradecer a los dos que nos hayan recibido, que hayamos charlado un poco de lo tanto que han vivido y que tienen para recordar, y bueno, que formen parte también de la historia de ustedes, de este libro que dentro de muy poquito va a estar. No, Karina, vos estás sembrando mucho. El día de mañana, como vas a dar cuenta, esto que vos estás haciendo, vos fíjate, yo no lo hice y estoy arrepentido, pero ya es tarde. Entonces, por eso los felicito a ustedes, y a vos y a Martín, e incluso a Teletodo, que nosotros le debemos mucho a Teletodo, porque, por ejemplo, mi viejo, cuando llegaba el cumpleaños, a él le encantaba que vinieran a hacerle. Nosotros a Martín le debemos mucho, él lo sabe. Incluso creo que vos y Martín le están rindiendo siempre un homenaje a aquella persona que un día le dijo a Martín, che, vamos a grabar. Y un día se animaron y dijeron, che, ¿por qué no lo hacemos en directo? Y vos fijate, pasó 20 años y Teletodo toda la vida, siempre. Y acá en esta casa, si yo me olvido o se acuerda ella, no, voy y el canal local. Y lo que vos estás haciendo con el libro, eso yo le digo a muchos, cuando una cosa queda escrita, queda de por vida. Y vos decís los cambios, y si el día de mañana los chicos vuelven a querer recordar, ¿cómo hacen? Entonces van a dónde van a un libro para saber la vida y la historia de los abuelos, de los papás. Sí, claro que sí. Es un documento. Un documento. Es un documento. Bueno, yo les agradezco de corazón que nos hayan recibido, nos vamos a volver a encontrar, bueno, sigan recordando cosas, así nos cuentan y nos vamos enterando y les vamos contando a los que son más chicos que nosotros cómo se vivía en aquella época en el campo. Sí, era lo que había. Karina, era lo que había. Gracias, Karina. No, gracias a los dos.